Bien. Comentábamos, conferencia vespertina número 278, también en este día número 191 de la nueva normalidad, caracterizada por las intervenciones del semáforo de riesgo epidemiológico, a través del cual precisamente cada una de las 32 entidades federativas, conociendo su nivel de riesgo, puede implementar las acciones necesarias para disminuir o bajar de ese nivel de riesgo y, una vez alcanzados los niveles de riesgo más bajos, pues continuar implementando acciones para poder mantenerse en el mismo. Veamos nuestra siguiente diapositiva. Recordemos que estamos también en este marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Hoy ya es el día número 13 y el llamado que queremos hacer esta noche es precisamente que a veces es difícil reconocer que se vive en una situación de violencia, pero cuando esta ya es identificada, cuando la persona, en este caso la mujer, reconoce que se encuentra siendo violentada en alguna de las diferentes maneras que hemos estado precisamente comunicando en estos días, no dudes, no estás sola, pide ayuda. Lógicamente la ayuda puede ser requerida a un familiar, a un amigo, a algún conocido de manera directa, pero si no, también está la línea de vida 800-911-2000, en donde recibirán atención especializada en relación a la problemática que pudieran estar reportando, pero si además esta violencia generó alguna afectación a su salud, algún problema que debe de ser atendido de manera urgente, entonces hay que marcar al 911, que es la línea de emergencia, para que pueda recibir la atención médica lo más oportunamente posible y así evitar complicaciones en relación a cualquiera haya sido el tipo de violencia sufrida. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos ahora a repasar el semáforo de riesgo COVID. Precisamente está o entra en vigencia a partir del día de hoy, lunes 7 de diciembre, y estará en vigencia hasta el 20 de diciembre. Recordemos que cada vez que el semáforo se actualiza tiene una vigencia de 2 semanas, a través de las cuales las entidades entonces pueden hacer los arreglos correspondientes para responder de acuerdo a su nivel de riesgo. Como pueden ver, del semáforo para estas 2 semanas, la gran mayoría de las entidades, 24 de ellas, se encuentran en un nivel de riesgo alto, que es precisamente el color naranja. 2 están en nivel de riesgo máximo, que es el más alto que se tiene, que es precisamente Baja California y Zacatecas. Y tenemos 3 entidades en nivel amarillo y 3 entidades que en su momento alcanzaron ya el nivel más bajo del riesgo, que en este caso es el verde, a las cuales de las entidades que ya venían teniendo este nivel se suma precisamente ahora el estado de Veracruz. Y un poco la meta es que todas las entidades en algún momento puedan disminuir su riesgo y puedan alcanzar nuevamente los niveles amarillos y, por qué no, más adelante los niveles verdes. Las acciones se hacen en función de cada uno de los niveles de riesgo, recordando que de manera general, mientras más alto el nivel de riesgo, pues bueno, menor debe de ser la movilidad, menor deben de ser los aforos de los lugares públicos que están abiertos. Algunos inclusive deberían de estar cerrados para efectos del color y atender o dar servicios solamente a domicilio bajo ciertas también medidas estrictas. Y en la medida que baja el nivel de riesgo, pues bueno, las actividades económicas, laborales y de índole similar pueden en un momento determinado empezar a incrementarse, pero siempre con las medidas de prevención y de seguridad. Veamos la siguiente diapositiva. Entramos ahora sí de lleno a la parte de la estadística. Hace menos de 2 días estábamos ya rebasando los 3 millones de personas, en este caso para el día de hoy, más de 3.023.000 personas, las que han sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto han ingresado a los diferentes protocolos, tanto de atención médica como aquellos que les permiten acceder
a los procesos a través de los cuales pueden ser confirmados o descartados de la enfermedad. De hecho, la mayoría de ellos, estamos hablando de un 48%, han sido ya descartados a través de una prueba negativa a COVID-19. Estamos hablando de 1.456.073 personas que están en esa clasificación, pero así también, y en las barras de color café en la parte inferior, tenemos distribuidas aquellas personas que también han sido ya confirmadas, son los casos confirmados de COVID-19, que para el día de hoy son 1.182.249. Dentro de este grupo se encuentran aquellas personas que también lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos tiene esta enfermedad, sobre todo en grupos vulnerables, en personas con comorbilidades, y de ahí la importancia de poder seguirse cuidando, protegiendo y previniendo de la enfermedad. Para el día de hoy, 110.074 son estas personas que lamentablemente han perdido la vida. Ya veíamos que desde que abrimos con la semana 48, y esto suele suceder siempre al inicio de una semana epidemiológica, bueno, tuvimos una disminución del porcentaje de positividad, 41% es el que tenemos registrado hasta el día de hoy para la semana 48, y esto se ve como un decremento nuevamente de ese 45 que en su momento tuvimos durante prácticamente 3 semanas consecutivas, es decir, nos acercamos más al número de que cada 4 de 10 personas que tienen signos, síntomas respiratorios de enfermedad, pues terminan finalmente clasificándose como COVID-19. Las demás pueden estar padeciendo alguna otra enfermedad respiratoria producida por un virus o una bacteria diferente al SARS-CoV-2. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también la información para los casos estimados. Esta semana abríamos con un descenso, no es un descenso muy pronunciado, y cuando no tenemos un descenso muy pronunciado sabemos que podemos terminar la semana en nuevamente un ascenso o en su caso en una meseta. Para el día de hoy, y la diferencia entre la semana 47 y 48 es de al menos un menos 5%. Sin embargo, esto ya representa un cambio en la tendencia ascendente que veníamos viendo prácticamente en las últimas 6-7 semanas. Vamos a ver para el final de esta semana cómo termina comportándose, y lógicamente esto dependerá del comportamiento en cada una de las 32 entidades federativas. Volvemos a tener un 5% como la proporción de personas que en su momento han desarrollado los signos y síntomas de la enfermedad en las últimas 2 semanas, y por lo tanto las consideramos como la epidemia activa en México. El resto de las personas, es decir, este otro 95%, pues bueno, padecieron COVID en algún momento del 2020, desde los primeros casos que se dieron a finales del mes de febrero. Así también, 873.555 son las personas que se consideran ya se encuentran recuperadas y por lo tanto, lógicamente, no tienen ya COVID en este momento. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos el comportamiento de la mortalidad. Siempre vemos que cuando hay un incremento en la ocurrencia de los casos, 2 o 3 semanas después también podemos ver un incremento en la mortalidad. Felizmente este incremento que estamos viendo entre la semana 47 y 48, que es de un más 6%, es menor al que estamos observando en el tema de los casos, y bueno, esperemos que en la medida que los pacientes hospitalizados continúen recobrando la salud y egresen muchos más por mejoría que por defunción, pues entonces estos números no crezcan tanto como en su momento crecieron los casos. Menos 37% sería el diferencial general, es decir, entre la semana 28, que es la que más defunciones tuvo en un momento o hasta el momento de la epidemia en México, y la semana 48, que es la última que tenemos graficada. Veamos ahora la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Tenemos primero las camas generales. 8 entidades federativas tienen al menos 50% o más
de ocupación. Las podemos ver desde el estado de Baja California, que inicia con un 51%, y hasta la Ciudad de México, que tiene un 75%. Ya decíamos que para el caso del corte del día de hoy, sería esta la única entidad que está rebasando este 70% de nivel de seguridad, que además le ha llevado en las últimas semanas a incrementar sus trabajos de reconversión y expansión hospitalaria, lo cual le ha permitido mantener para el corte del día de hoy, por ejemplo, un 25% de disponibilidad en este tipo de camas generales, IRA generales, que se utilizan precisamente para los pacientes que empiezan a presentar signos de alarma o empiezan a tener gravedad en relación a su evolución de COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos ver aquellas camas con ventilador, que son para los pacientes más graves, aquellos que requieren de esta atención especializada para poder en su momento mantener el intercambio de oxígeno, que es fundamental para que todos los órganos del cuerpo funcionen. Y en este caso, bueno, tenemos 4 entidades que en su momento estarían superando este 50%, pero ninguna de ellas supera el 70%, digamos, de seguridad o nivel de seguridad. Inclusive la Ciudad de México, que es la que tendría la mayor ocupación, todavía conserva un 34% de disponibilidad de este tipo de camas y continúa trabajando en reconversión para poder siempre tener camas disponibles. Vamos a presentar un elemento más para efectos del panorama nacional, que en las siguientes 2 diapositivas veremos. Esta es la primera de ellas, que es la distribución por grupos de edad y sexo. Al principio los presentábamos con mayor frecuencia, ahora las estaremos actualizando a lo mejor cada 7 o 15 días para ver el comportamiento. Recordemos que al entrar a la temporalidad también invernal, en donde circulan otros virus respiratorios y la influenza, que es la que en su momento hemos tenido en las últimas por lo menos 10 años de manera importante bajo esta vigilancia o modelo centinela. La influenza lógicamente tiene muchos más años circulando, no solo en México sino en el mundo. Es importante también poder identificar en dónde se está dando principalmente el comportamiento. Ya habíamos visto que para efecto de COVID-19 podemos ver que entre los 25 y los 49 años, es decir, la población básicamente adulta y que está en una temporalidad laboral, la mayoría de ellos, pues son los que han contribuido con las mayores cargas de enfermedad, de contagios, de casos de personas enfermas a la epidemia en lo que va del año. No tenemos gran diferencia al corte de hoy en relación al sexo. 49% han sido mujeres y 51% hombres. Esto prácticamente no genera mayor carga de riesgo hacia un lado o hacia el otro. Y cuando los vemos para cada grupo de edad, prácticamente sí lo que podemos notar que es que en la medida en que se va incrementando los grupos de edad, la mayor carga de enfermedad empieza a ser en los hombres, y en los grupos que comentábamos más jóvenes, pues tenemos prácticamente una similitud entre la carga entre un sexo y el otro. Sin embargo, la forma correcta en la que podemos comparar cuál ha sido la afectación entre los diferentes grupos de edad es ver la información en base a las tasas. Así como cuando tenemos que comparar la afectación y la magnitud de la epidemia entre estados, lo técnicamente correcto es verlo en tasas. En este caso también, porque recordemos que la cantidad de población a medida que vamos avanzando en cada uno de los grupos de edad va disminuyendo. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, ahora graficamos para cada uno de los grupos quinquenales, lo graficamos ahora por tasa de incidencia. Y entonces aquí podemos ver que ya no hay una disminución en la medida que vamos avanzando en la edad, sino más bien después precisamente de los grupos de 25 a 29 años, en donde empezamos a ver un incremento importante de la afectación, pues una vez que este llega a los 45 y 49 años, prácticamente por tasa de incidencia es similar, es decir, la afectación de los grupos con edad más avanzada para efectos de casos de COVID-19 se mantiene elevada prácticamente hasta los mayores
de 95. Entonces tenemos a todos los grupos por encima de los 29 años teniendo una afectación importante en el tema de COVID-19. Pasemos ahora a otro grupo de diapositivas. Son estas 3 diapositivas también que actualizamos de manera semanal, que tiene que ver con el porcentaje de cambio en relación a cómo se está comportando la tendencia. En la primera siempre vemos los casos, veremos también las hospitalizaciones y luego las defunciones. Sin mayores movimientos entre la semana 47 y 48, se sitúa el indicador en 4.1% y el cambio fue solamente de 0.1 puntos porcentuales, es decir, una disminución. Si recuerdan la semana pasada que veíamos estas gráficas, habíamos tenido un incremento similar, ahora se comporta como una disminución, aunque el valor es bastante mínimo, por lo tanto podríamos hablar que prácticamente no ha habido cambios. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí estamos hablando de los casos hospitalizados, donde vemos una ligera reducción de 0.2 puntos porcentuales, situando el indicador en 2.1%. Y finalmente, o en la tercera diapositiva, vemos precisamente las defunciones, y esto entonces que veíamos en la gráfica precisamente como un incremento en las últimas 2 semanas, o sobre todo en la última semana, este crecimiento, pues bueno, también lo vemos reflejado en el cambio semanal del porcentaje, en donde entre la 47 y 48 tenemos 0.3 puntos porcentuales. El objetivo, lógicamente, es que semana con semana podamos más bien tener una disminución y que en algún momento podamos nuevamente acercarnos al 1% o disminuir del 1%, lo que hablaría a nivel nacional de una tendencia marcada a la disminución y un control de la epidemia, aunque no estamos muy lejos de estos puntos. Y eso, lógicamente, siempre reiterando y recordando que depende del comportamiento epidémico en cada una de las 32 entidades federativas.